Nunca he temido a la oscuridad, pero esa noche comprendí que hay tinieblas que no vienen del cielo, sino de los hombres. El apagón empezó justo cuando el reloj marcaba las 9. Mi esposa pensó que era otra falla eléctrica que azotaba Santiago en esos días inciertos, pero yo supe desde el primer segundo que esta vez era distinto. El aire cambió, se volvió más denso, como si la casa respirara. Afuera, el silencio era total. Ni autos, ni radios, ni perros, solo un zumbido lejano que parecía venir del suelo. Encendí una vela y la llama se agitó violentamente como si protestara. En el pasillo, mis hijos se asomaron medio dormidos. Los abracé sin decir palabra, tratando de ocultar el temblor en mis manos. Nadie debía oírnos. Nadie debía saber que estábamos allí. Entonces escuché los pasos. No venían del techo ni del patio. Venían de adentro, del piso, del mismo corazón de la casa. Eran lentos, pesados, deliberados. Cada paso traía consigo un olor metálico, como de aire oxidado. Pensé en los rumores, en los hombres que venían de noche y se llevaban a los que hablaban demasiado. Llamé a mi esposa. No respondió. Corrí al comedor y la vela se apagó de golpe. La oscuridad me devoró por completo. En ese vacío absoluto oí algo que heló mi alma. Mi nombre, susurrado con la voz de mi hija, pero sin aire, como si su garganta estuviera llena de viento frío. Cuando la luz regresó, el suelo estaba cubierto de ceniza. La radio chispeó por unos segundos antes de morir otra vez. En medio del silencio me di cuenta de que nadie respondía, nadie excepto la oscuridad. Me llamo Rodrigo Fuentes y he guardado silencio durante 50 años. Nadie quiso escuchar lo que ocurrió aquella noche del apagón, cuando Santiago entera se hundió en una oscuridad tan espesa que parecía tragarse el aire. Dicen que lo que vi fue producto del miedo, del golpe, del caos. Pero yo estuve allí. Yo escuché cómo el silencio comenzó a respirar. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Tal vez, en algún lugar del mundo, alguien más haya sentido lo mismo que yo aquella noche. El peso invisible de la oscuridad respirando junto a ti. Vivíamos en una casa pequeña, al sur de Santiago, en una calle donde las ventanas siempre estaban cerradas y nadie miraba por miedo. Mi esposa, Clara, enseñaba música. Mis hijos, Tomás y Elisa, apenas comenzaban a entender por qué la gente desaparecía. Yo trabajaba en el puerto y, como muchos, había aprendido a callar. La ciudad estaba enferma de silencio. Esa noche, el apagón fue solo una excusa. Lo comprendí después. No fue una falla eléctrica, fue una sombra que caminó por las casas escogidas buscando los nombres escritos en susurros. Y uno de esos nombres era el mío. Desde entonces, cada vez que la luz parpadea, siento que el aire vuelve a espesarse, que alguien respira conmigo en la penumbra. No sé si algún día encontraré paz, pero contar esta historia, mi historia, es lo único que me queda para no convertirme en otro silencio más. La radio se había apagado minutos antes, justo cuando el locutor mencionaba disturbios en el centro. Luego, silencio. Ni siquiera los vecinos del frente parecían moverse. Me quedé inmóvil, escuchando el zumbido bajo que llenaba el aire. Era como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. Clara me miró con una mezcla de miedo y resignación. ¿Otra vez los cortes?, preguntó en voz baja. Yo asentí, aunque sabía que algo en esa oscuridad era distinto. Fui hasta la cocina buscando cerillas. Cada paso hacía crujir la madera del suelo, pero aquel sonido era devorado por la densidad del aire. Encontré la caja, temblando, y encendí una vela. La llama osciló, proyectando sombras que se movían demasiado lento, como si no fueran mías. Detrás de mí escuché el leve roce de una respiración.
Giré con el corazón golpeando mi pecho. Nada, solo el pasillo vacío, devorado por la penumbra. Tomás apareció descalzo, arrastrando su manta. «Papá, hay alguien afuera», dijo señalando la ventana. Me acerqué. No se veía nada más allá del vidrio empañado, salvo un reflejo extraño, casi humano, suspendido en la oscuridad. Cuando parpadeé, desapareció. Quise abrir la cortina, pero algo dentro de mí me lo impidió. El instinto me gritó que no mirara afuera. Volví al comedor y encontré a Clara de pie, inmóvil, observando la pared. «Escúchalo», murmuró. Pegué el oído al muro. Era un golpeteo sordo, rítmico, como un corazón atrapado detrás del cemento. Un golpe, 2, 3, luego silencio. Me separé de la pared, pero el sonido continuó dentro de mi cabeza, latiendo con mis propios latidos. De repente, alguien golpeó la puerta con violencia. Clara ahogó un grito y abrazó a los niños. El sonido no era de nudillos, era como si una mano metálica intentara entrar. Me acerqué conteniendo el aliento. «¿Quién es?», pregunté. Ninguna respuesta, solo un goteo extraño del otro lado, como si el visitante estuviera empapado. Cuando puse la mano en el pomo, el frío me atravesó hasta los huesos. No abrí, no tuve valor. Retrocedí lentamente mientras los golpes se detuvieron. Entonces, una voz, seca, hueca, conocida, susurró mi nombre desde el otro lado. «Rodrigo». Sentí como el suelo vibraba con el sonido. Era la voz de mi padre, que se había ido hacía muchos años. La vela se apagó sin viento. La oscuridad era tan densa que podía sentirla pegada a la piel. Mis hijos comenzaron a llorar. «No pasa nada», mentí, aunque el aire estaba helado y mis manos no dejaban de temblar. Busqué a tientas la linterna que guardábamos para emergencias, pero cuando la encendí, la luz no alumbró nada. Ni muebles, ni rostros, solo un espacio vacío. Sentí que algo se movía detrás de mí, un roce leve, una exhalación caliente en mi cuello. Giré, pero la linterna parpadeó y murió. Escuché pasos lentos en dirección al dormitorio y la voz de Clara llamándome con un tono extraño, quebrado, distante. Cuando llegué, ella estaba de espaldas a mí mirando por la ventana. «No abras», susurró. «Ya están dentro». No comprendí sus palabras hasta que sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. No era Clara. No era humana. Aquella presencia respiraba con dificultad, como si imitara el acto de estar viva. Me quedé paralizado. El aire apestaba a hierro y ceniza. Y entonces, de alguna parte de la casa surgió un murmullo coral, suave, repetitivo, voces que decían mi nombre al unísono. Me giré para huir, pero la puerta estaba sellada. Ni el picaporte se movía. Las voces crecían, llenando cada rincón de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a estallar. Y cuando, finalmente, la electricidad regresó, la luz blanca me cegó por completo. En ese destello fugaz vi las siluetas de mi familia, inmóviles, suspendidas, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando abrí los ojos, la luz seguía encendida. Era una claridad enferma, casi azulada, que no provenía de ninguna bombilla. Todo olía a metal caliente y ceniza. La radio emitía un zumbido constante, como un insecto atrapado en un frasco. Me levanté del suelo con la sensación de que había dormido siglos. Frente a mí, las figuras de Clara y los niños permanecían inmóviles. Me acerqué despacio. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver. El aire a su alrededor vibraba suavemente, como si algo invisible respirara a través de ellos. Retrocedí con el alma en vilo. Sentía que no estaba solo, pero no podía distinguir si eso era consuelo o condena. Corrí hacia la puerta principal, pero el picaporte seguía frío, inmóvil, cubierto de escarcha. Golpeé, pedí ayuda. Grité. Afuera, nada respondió.
solo ese zumbido eléctrico que parecía provenir del cielo, como si toda la ciudad estuviera envuelta por una corriente invisible. En la ventana una figura observaba. Llevaba uniforme, pero su rostro era pálido, sin expresión. Cuando di un paso hacia ella, sonrió, no con los labios, sino con la sombra, y en un segundo desapareció en el aire. Me refugié en el dormitorio. Desde el pasillo venían susurros, primero lejanos, después tan cerca que parecían dentro de mi cabeza. No hablaban palabras, sino sonidos quebrados, como si el aire mismo intentara decir mi nombre. Me tapé los oídos, pero seguía oyéndolos por dentro. En la pared apareció una grieta. De su interior salió un soplo de viento frío, parecía respirar. Cada vez que lo hacía, el suelo temblaba y el aire se llenaba de un rumor lejano, como pasos bajo tierra. Intenté rezar, no por fe, sino por desesperación, pero cada palabra era devorada por el ruido. Cuando dije «Dios», escuché una risa ahogada proveniente del pasillo. Corrí hacia la grieta y la golpeé. «¡Basta!», grité. Del otro lado algo respondió. «El silencio también reza». Me aparté helado. La grieta se cerró lentamente, exhalando un último suspiro helado que me tumbó al suelo. Todo volvió a quedar quieto. Solo mi respiración y el tic-tac del reloj marcando una hora imposible, 03:33. Desde entonces supe que el apagón no era una falla, era una llamada, y yo había sido el primero en escucharla. Pasé horas sin moverme, esperando que amaneciera, pero la luz no cambió. Seguía esa claridad azulada, suspendida, sin origen ni sombra. El reloj continuaba marcando las 03:33, inmóvil. El silencio se sentía tan denso que era imposible no escucharlo. Decidí salir. Si la oscuridad había entrado, tal vez afuera aún quedara algo de mundo. Moví el armario que bloqueaba la puerta y abrí con cautela. El pasillo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como ceniza. Mis pasos dejaban huellas que desaparecían de inmediato, como si la casa se negara a aceptar que alguien todavía caminaba en ella. Las figuras de Clara y los niños seguían en el mismo lugar, quietas, respirando en silencio. Me acerqué a la puerta principal. El pomo estaba tibio. Lo giré con lentitud y se abrió sin resistencia. Afuera, el aire era más frío, casi inmóvil. La calle no existía como antes. No había casas, ni árboles, ni faroles. Solo una niebla espesa que flotaba sobre un suelo que no era tierra ni piedra, sino algo que se movía bajo mis pies. Al mirar con más atención, comprendí que caminaba sobre hojas, papeles, fragmentos de fotografías. Algunos tenían nombres escritos a mano. Eran listas. Reconocí apellidos del barrio, compañeros del puerto, vecinos que se habían ido sin despedirse. Cuando traté de leer el mío, la bruma se cerró de golpe, ocultándolo todo. Una figura se movía entre la niebla, caminaba recta, despacio, arrastrando una linterna que apenas emitía luz. Me escondí detrás de una sombra. La figura se detuvo frente a mí. Tenía rostro humano, pero sus ojos eran huecos, llenos de un resplandor apagado. Levantó la linterna y en lugar de iluminar, absorbió la claridad a su alrededor. «¡Rodrigo!», dijo una voz. Era la de Clara, pero el rostro frente a mí no era el suyo. La voz provenía del aire, del suelo, de todas partes. «No salgas más», dijo. «Ellos aún caminan aquí». Di un paso atrás y el suelo tembló. De la niebla comenzaron a surgir más siluetas, decenas de ellas, marchando en fila. No miraban, no hablaban, solo se movían como si siguieran una orden antigua. Al pasar a mi lado, sentí una corriente helada atravesarme el pecho. Era como si cada una de ellas dejara un fragmento de su silencio dentro de mí. Corrí sin dirección. Cada paso me llevaba al mismo lugar, mi casa. Las calles cambiaban de forma, como si la ciudad se estuviera doblando sobre sí misma. Las fachadas se repetían, los letreros se borraban, los relojes marcaban siempre la misma hora.
No había arriba ni abajo, solo un círculo de aire y eco. En un momento de desesperación, me arrodillé y grité. El eco tardó en volver. Cuando lo hizo, no repitió mis palabras. Dijo, «Ya estás dentro». El sonido era tan profundo que el suelo vibró. Sentí que todo giraba, que la oscuridad me observaba con los mismos ojos de la figura que había visto antes. Corrí una última vez, pero no llegué lejos. Al abrir una puerta cualquiera regresé al comedor. La radio seguía encendida, repitiendo el mismo zumbido. Y entre el ruido pude distinguir mi propia voz, grabada diciendo, «No hay salida, Rodrigo. La ciudad respira contigo». Entonces entendí que el apagón no estaba afuera, estaba dentro de nosotros. Desperté con la cabeza apoyada sobre la mesa del comedor. Frente a mí, una libreta abierta y una lapicera seca. No recordaba haberla puesto allí. Afuera seguía la misma claridad azul, sin día ni noche. Me dolía la garganta, y el aire tenía sabor a polvo. La radio continuaba encendida, repitiendo el mismo zumbido eléctrico. Pero esta vez, entre el ruido, se coló una voz. Registro número 73. Sujeto Fuentes, Rodrigo. La voz era fría, metálica. Condición repetido. Repetido. Esa palabra me heló la sangre. Miré alrededor. Todo estaba igual que antes, pero no exactamente. La silla de Clara estaba un poco más lejos. El reloj colgaba torcido. La puerta del dormitorio entreabierta. Como si alguien hubiera vivido otro día dentro de mi casa mientras yo dormía. Decidí escribir lo que veía, cada detalle, cada sonido. Si lograba dejar un registro, quizá podría entender. Pero al escribir, las letras comenzaron a moverse solas. Se deslizaban por el papel, intercambiando lugares, borrándose. Cuando intenté leer, las palabras se habían transformado en una mancha gris, húmeda, que latía como si estuviera viva. Busqué la vieja grabadora de Clara. Coloqué una cinta nueva, presioné REC y hablé durante minutos. Conté el apagón, las voces, la ciudad envuelta en niebla. Cuando terminé, rebobiné y presioné play. Lo que escuché no era mi voz, era la de Clara. Decía lo mismo que yo, palabra por palabra, pero con un tono más cansado, más antiguo, y al final añadió algo que yo no había dicho. «Rodrigo, deja de grabar, ya eres parte del apagón». El aire se volvió pesado. El sonido del zumbido aumentó, llenando la habitación. La grabadora comenzó a emitir un eco de mis respiraciones, repetidas, distorsionadas. Parecía que la casa las estaba imitando. Las sombras del techo se movían al ritmo de mi pecho. Fui al dormitorio. Las figuras de Clara y los niños seguían inmóviles, pero algo se sentía distinto. El aire sobre ellos temblaba, formando ondas, como si la luz respirara por ellos. Me arrodillé, extendí la mano y sentí una corriente leve, un impulso tibio que me recorrió el brazo. No era calor, era como una frecuencia. En ese momento, las luces de la casa se encendieron a la vez. Focos, lámparas, la radio, incluso el televisor que llevaba meses desconectado. Todo parpadeaba. El suelo vibró. La voz de la radio se mezcló con un coro de susurros. Versión activa detectada. Proceder al silencio. Corrí hacia la puerta, pero el suelo se volvió blando, casi líquido. Las paredes comenzaron a desprenderse, revelando debajo una superficie metálica. De los techos caían cables que se movían como ramas. Intenté gritar, pero mi voz se quebró en un sonido eléctrico, igual al zumbido que había escuchado desde el principio. Entonces lo comprendí. El apagón no era una falta de luz, sino un cambio de frecuencia. Algo en la oscuridad había aprendido a copiar nuestras voces, nuestras respiraciones, nuestras memorias. Éramos ecos sostenidos por una energía invisible, repitiéndonos para siempre dentro del mismo circuito. Vi mis manos temblar. Eran transparentes, vibrando con la misma luz azul del aire. Sentí que mi cuerpo se disolvía. La radio,
al fondo, murmuraba mi nombre una y otra vez, hasta confundirse con mi propio pensamiento. Cuando todo se volvió blanco, comprendí que ya no estaba hablando, sino siendo escuchado desde otra parte. Desperté en un lugar que no reconocí. No había suelo ni techo, solo un resplandor gris que parecía venir desde dentro de mis propios ojos. Caminé, o creí hacerlo. Cada paso generaba ondas que se expandían hacia la nada, como si el aire fuera un lago inmóvil. A lo lejos escuché voces. No eran gritos ni palabras, eran respiraciones coordinadas, miles, millones, todas en el mismo ritmo. Frente a mí apareció una puerta suspendida en el vacío. Era la de mi casa, pero cubierta de líneas brillantes como cables o raíces. Cuando la toqué, un destello me envolvió. Volví a estar en el comedor, sentado frente a la radio. Todo igual. La mesa, las sillas, el reloj marcando las 03:33. Pero algo había cambiado. Yo no tenía sombra. Me acerqué al espejo del pasillo. La superficie estaba empañada. Al limpiarla vi mi reflejo, pero no me seguía. Sonreía cuando yo no lo hacía. Detrás, las figuras de Clara y los niños permanecían en silencio, con los ojos fijos en mi reflejo, no en mí. Sentí un escalofrío. No estamos solos, murmuré, pero mi voz sonó diferente, más grave, más lenta. La radio empezó a emitir un sonido nuevo, una frecuencia más aguda. Luego una voz, mi propia voz, dijo: registro final, proceso de integración completo. El apagón ha concluido. Me paralicé. Esa voz era mía, pero hablaba como si yo fuera otro. De pronto, el aire se llenó de un murmullo constante. En las paredes comenzaron a formarse rostros borrosos, sombras que intentaban pronunciar palabras. Cada una tenía mi expresión, pero con edades diferentes. Vi mi propio rostro joven, el de ahora, y uno más viejo, cansado. Comprendí que cada ciclo del apagón generaba otra versión de mí, atrapada en el mismo momento. Las luces del techo parpadearon, el suelo vibró, la mesa se deslizó sola hasta el centro de la habitación. Sobre ella, la grabadora comenzó a emitir un eco, una respiración profunda que se alargaba como un lamento. Y entre cada respiro, una voz distinta decía: el silencio también habla. Me acerqué y tomé la grabadora. Pesaba más de lo normal, como si dentro de ella hubiera algo vivo. ¿Qué eres?, pregunté, sabiendo que no tendría respuesta. Pero la voz respondió: soy todos los que escucharon y no hablaron. Soy la oscuridad que queda cuando se apaga la verdad. La habitación empezó a desvanecerse. Las paredes se volvieron humo. Afuera, a través de la ventana, vi miles de luces suspendidas, flotando sobre la ciudad. Cada una respiraba, pulsando como un corazón. «Esto somos ahora», escuché decir a Clara detrás de mí. Ecos de lo que callamos. Quise responder, pero las palabras se rompieron en mi garganta. Todo a mi alrededor comenzó a disolverse, convertido en un resplandor que me absorbía lentamente. No había dolor, solo una calma infinita, un silencio que se expandía sin fin. Antes de desaparecer por completo, entendí la verdad. El apagón no había terminado, solo cambió de forma. Ahora entiendo. No era un corte de luz, era una purga de voces, un modo de preservar lo que no debía olvidarse. Si alguien escucha esto, no enciendas la luz, no llames mi nombre. El apagón aún respira en las líneas eléctricas, esperando otro silencio para despertar. Han pasado muchos años desde aquella noche, no sé cuántos, porque aquí el tiempo no avanza. A veces creo escuchar el amanecer, pero cuando abro los ojos, siempre es la misma hora, 03:33. La radio sigue encendida, emitiendo una frecuencia que solo yo reconozco. En ella se escucha mi respiración mezclada con otras, como si muchas voces compartieran el mismo aire. No sé si sigo vivo o si solo soy parte de la corriente que me atrapó aquella noche. En mis sueños,
Si es que esto puede llamarse soñar, veo la ciudad envuelta en una calma azul. Las calles vacías, las ventanas cerradas, los ecos de lo que fuimos recorriendo los cables y postes, viajando con la electricidad. A veces escucho a Clara, a Tomás, a Elisa. No hablan, pero su presencia vibra cerca, tan real que podría tocarlos. Tal vez no se fueron. Tal vez solo aprendieron a respirar en otro ritmo, en otro lado del silencio. Si estás escuchando mi voz, no intentes buscarme. No enciendas la luz, no nombres lo que oigas. El apagón duerme bajo cada ciudad, esperando otra falla, otro ruido, otra historia contada en voz alta. Cuando eso ocurra, volverá a despertar y respirará contigo en la oscuridad.